Gracias a Dios por su presencia, gracias a Dios por cada uno de ustedes que han venido a este llamado. Ciertamente es un llamado del grupo de jóvenes, pero es un llamado de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios y Padre, para estar aquí y buscar su rostro. Y en en este día vamos a tener 3 meditaciones de la palabra. Va a ser como un mismo tema, ¿verdad? Pero en 3 partes. Y yo quiero compartir este día con ustedes acerca de la iglesia. La iglesia, primeramente, ¿cuál es su naturaleza? La naturaleza de la iglesia. Luego, ¿cuál es su unidad esencial? Acerca de su unidad esencial. Y luego de la unidad práctica. Dios es el que ha hecho la iglesia una sola, en todo el mundo, en todas partes, en todas las denominaciones, que son como organizaciones humanas realmente, pero dentro de ellas está la iglesia y es una. Y esa unidad es algo que no depende en realidad de nosotros, pero sí también tenemos que comportarnos como uno, y eso es la unidad práctica de la iglesia. La iglesia, el significado de la palabra iglesia es una asamblea, es un grupo reunido y que ha sido llamado. Y esa palabra eclesia, ¿verdad? Está formada por 2 partes, ek, que quiere decir de adentro hacia afuera. Es como una preposición que indica dirección, ¿verdad? Estaba adentro y fue llamada afuera. Y la palabra llamar, ¿verdad? Entonces llamada fuera, es una congregación. Y creo que uno de los versículos de la Escritura que dejan más claro esto es en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, versículo 14. Es el concilio en Jerusalén y Pedro está hablando, más bien es Jacobo el que está hablando de lo que hizo Pedro cuando fue con Cornelio. La iglesia había estado limitada a los judíos, pero cuando Pedro fue con Cornelio, por primera vez se predicó el evangelio a los gentiles, que era algo para ellos extraordinario. O sea, el pueblo era exclusivo en su concepto de que Jehová existía solamente para ellos y ellos eran el único pueblo de Dios. Pero Dios tenía el propósito de salvar a todo el mundo y así nos ha alcanzado a nosotros. Entonces dice Jacobo en el versículo 14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, es decir, todo el mundo, ¿verdad? Las diferentes naciones, y Dios toma de ellos. Entonces, nosotros hemos sido llamados fuera, somos una asamblea, un grupo que se ha reunido. Este grupo está siendo reunido y ha estado siendo reunido por el Espíritu Santo. Él es el que realmente reúne a la iglesia, el que constituye a la iglesia. Y nos reunimos en torno al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo resucitado, para adorar a Dios el Padre y tener comunión con Él. Reunidos por el Espíritu Santo en torno a Jesús para dar adoración a Dios y tener comunión con Él. Y somos una comunidad de personas salvadas. En la iglesia, pues la iglesia católica, que se le llama mucho la iglesia tradicional, que mucho tiempo ha sido o fue dominante en el mundo,
Ahora pues ya tiene mucha competencia, ¿verdad?, con el islamismo y bueno, desde luego también con el cristianismo, pero ellos dicen, no hay salvación fuera de la iglesia, eso es lo que dicen. Y más bien decimos, todos los que están en la iglesia son salvos, pero no hay iglesia sin la roca sobre la cual está fundada, que es Cristo. Cristo constituye a la iglesia por su Espíritu Santo que envió y que está llamando de todas partes, llamando. Y ese llamar fuera también está muy claramente establecido por Jesús. ¿Qué significa? En el capítulo 17 del Evangelio de Juan hay es parte de la oración de Jesús. Él ya está a punto de ser arrestado a unas horas, ¿verdad?, de ser arrestado, quizá unos minutos, ¿verdad?, de ser arrestado y llevado a todo lo que fue previo a la crucifixión y después llevado a la cruz, ¿verdad?, donde murió por nuestros pecados y allí nos salvó. Y Él está hablando con sus discípulos, bueno, más bien orando en presencia de sus discípulos y dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Fíjense cómo se compara, ¿verdad? ¿De dónde vino Jesús? Del cielo. Y el Padre lo envió al mundo. Y nosotros, dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y Jesús dice, yo los envío al mundo. ¿Se dan cuenta la distancia que hay? O sea, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero Jesús nos envía al mundo. ¿Para qué? Para llevar el testimonio, ¿verdad?, de Él. Y somos entonces esa congregación de llamados afuera. ¿Afuera de qué? Afuera del mundo. Seguimos aquí, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora, dice aquí que el mundo lo aborreció a él y a nosotros también. Juan, en el primer capítulo del Evangelio, habla de la relación del mundo con Jesús. En el versículo 10 dice, hablando de Jesús, ¿quién es Jesús? Es el Dios eterno, ¿verdad? Como dice el primer versículo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Más adelante en el versículo 14 va a decir, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero entonces dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no nos conoce. La naturaleza esencial de la iglesia es que no es del mundo. Esa es la naturaleza esencial. Eso es la iglesia. Pero nosotros sabemos que los hombres, ¿verdad?, los seres humanos manejamos las cosas, nos gusta manejar las cosas. Y a veces manejamos las cosas de Dios como si fueran cosas nuestras. Entonces se han hecho muchas organizaciones. Hay muchas organizaciones que se manejan como empresas. Y aún nosotros aquí en nuestra iglesia podemos hacer muchas cosas, que es dejar fuera a Dios
y manejar nosotros lo que es de Dios. Entonces aquí dice que en el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. Y el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 3, versículo 1, dice que lo mismo pasa con la iglesia. Y debería pasar, digamos, en nuestra experiencia debería ser esto más palpable, ¿verdad? Dice el primer versículo, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Lo dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, Jesús estaba en el mundo y el mundo no le conoció, aunque Él hizo todas las cosas. Y aquí dice, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y hablaba yo entonces de esas organizaciones humanas, hay denominaciones. Y yo decía en un principio, somos una asamblea de Dios. Somos la asamblea de Dios en el mundo. No las asambleas de Dios, ¿eh? Esa es una de las muchas organizaciones que hay, con sus cosas buenas y malas y todo, pero finalmente es una estructura, ¿verdad? Es una estructura, pues es una organización, para acabar pronto. Y adoptó ese nombre, las asambleas de Dios. Y digamos, hay una idea buena en eso porque Dios tiene repartida esa gran asamblea que es una sola en localidades. Y así Pablo le dijo, él escribió a los corintios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿verdad? A los fieles, a los santos y fieles que están en Éfeso y así, ¿verdad? Entonces sí hay asambleas, ¿verdad? De Dios, pero Dios tiene una asamblea, es un solo grupo y está repartida en muchas partes, a veces dentro de organizaciones más o menos mundanas. No digo que sean más o menos mundanas, sino que unas son más mundanas, otras menos mundanas, ¿verdad? Porque sí, nosotros, los seres humanos, somos así. Hay una palabra griega que se usaba. ¿Ustedes conocen la leyenda de Prometeo? ¿Sí? ¿Alguien conoce la leyenda de Prometeo? Bueno, dice que para los seres humanos estaba vedado el fuego. Solamente era algo que los dioses podían tener. Y Prometeo, pues era un de esos que le llaman semidioses o hijos de Dios y de hombre. Y él fue y robó el fuego de los dioses. Entonces fue condenado a estar encadenado en un monte y a que por toda la eternidad, es una leyenda, ¿verdad? Viniera un ave de rapiña y le estuviera comiendo las entrañas. Y a eso le llamaban los griegos la ibris humana, es decir, esa tendencia del hombre a involucrarse en los asuntos divinos y tomar en sus manos cosas que solamente le correspondían a los dioses, ¿verdad? En el caso de ellos que querían esas cosas. Pero nosotros como que tenemos eso también, esa ibris o ubris humana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo que el mundo no nos conoce? Si hay organizaciones enormes, ¿verdad? Visión Mundial, Cristo para la... ¿Cómo? El Ejército de Salvación, Estados Unidos y, bueno, Europa ya no tanto, pero Estados Unidos está lleno de hospitales, de universidades, la Universidad Presbiteriana, la Universidad Bautista, el Hospital Bautista, el Hospital Presbiteriano, el Hospital Metodista, luteranos. O sea, el mundo sí nos conoce en ese sentido, que hemos invadido muchas áreas de la actividad humana y algunas pues áreas que le llaman humanitarias, ¿verdad? De beneficencia, y eso es bueno. Eso es bueno, digamos, pero cuando el mundo ve esas cosas, solamente dice, es una actividad humanitaria, es algo para beneficio de los demás. Pero si uno les empieza a hablar de la necesidad de un Salvador,
y que todos los hombres estamos perdidos y que solamente Dios nos puede salvar. Dicen, no, espérate. Está bien que pongas un hospital, está bien que pongas un hospicio, está bien que hagas una fundación para la investigación de la cura del cáncer o del SIDA, pero eso no. El mundo no nos conoce. Si nosotros estamos aquí y entra una persona, y si nosotros le platicáramos a una persona que invertimos tiempo, y eso sería lo deseable, ¿verdad? No sé en qué grado cada uno de nosotros tenga eso presente en su vida, pero si le decimos que para lo que estamos aquí reunidos para adorar a Dios, a un Dios que no vemos, empleamos tiempo y que es lo más importante de nuestra vida y que es el motivo de nuestro afán, no en el sentido así negativo del afán, sino que nuestros deseos están puestos en conocer a Cristo, en adorarlo, en reunirnos para adorarlo juntos y que queremos compartir esto con otros. O sea, esto es algo extraño para el mundo. El mundo no nos conoce porque no conoce a Cristo, porque no conoció a Cristo y el mundo nos rechaza. Somos entonces una asamblea, un grupo que Dios ha llamado del mundo y Dios hizo algo increíblemente costoso para Él, para tenernos a nosotros. Ahí en Tito, la epístola del apóstol Pablo a Tito, dice el capítulo 2, un versículo, el 14, está en medio de pues unas enseñanzas muy importantes, ¿verdad? Pero voy a leer primero ese versículo 14, donde dice, perdón, cuando uno está comiendo como que de repente tengo ganas de repetir nada, ¿verdad? A veces repetimos un sope, pero ahorita no estamos repitiendo nada, ¿verdad? Bueno, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, fíjense, se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Redimir quiere decir comprar de ese mundo que está bajo el maligno, ¿verdad? Dice, de toda iniquidad. Y purificar para sí un pueblo propio. Esto es algo que habla del celo de Dios y que es algo que se debe contagiar a su pueblo, porque nosotros somos de Dios y así como alguien decía hace rato, que debemos ser santos porque Dios es santo. Dios es un Dios celoso y dice que quiere que sea un pueblo celoso también, que el pueblo que Él compró quiere que sea un pueblo celoso. Y entonces dice, para purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se muestra el celo de Dios aquí? Bueno, todas las cosas que está diciendo, se dio a sí mismo. O sea, es algo que dijo como si fuera lo más valioso que pudiera comprar y que tuviera que pagar el precio más alto que pudiera pagar. Entonces, eso más valioso que Él quiso comprar es esta iglesia, esta asamblea. Y el precio más alto que Él podía pagar era Él mismo. Él mismo. Se dio a sí mismo. Para redimirnos, para comprarnos, hacernos de su propiedad. Y luego, claro, primero es una liberación, ¿verdad? De una esclavitud del pecado.
y nos compró de ahí. Pero dense cuenta el celo de Dios, lo que quiso pagar, lo que vio el precio y lo que quiso pagar ese precio. Y luego dice para redimirnos, o sea, para comprarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, un pueblo suyo de Él. Sí, es como una redundancia, pero en realidad es el énfasis que está puesto, ¿verdad? Quiero que tú seas mío de mí, algo así. Es como una exageración. Pero es que así es el amor de Dios, así es el celo de Dios. Y la iglesia para Él es lo más valioso que hay, ¿verdad? Tenemos bueno, yo quería leer un poquito alrededor que dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esto es, en la iglesia entran todos los salvados. No, la iglesia no salva, la iglesia está compuesta por los que Dios ha salvado. Y es cierto, en cierta manera no hay salvación fuera de la iglesia, pero no es la iglesia la que salva. Más bien cuando Dios llama a uno, ¿verdad?, del mundo y lo rescata y lo compra, lo redime, entonces inmediatamente lo incorpora en la iglesia, ¿verdad? Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres, enseñándonos, fíjense, la gracia, ¿verdad? La gracia nos enseña. A veces se dice que la gracia es una cosa barata. Cuando se dice que la salvación es por gracia, que es gratuita, que es completamente obra de Dios, dicen, eso que ustedes predican es una salvación barata. No. Y además es una salvación que da licencia de pecar. Y no es cierto. Dice, es la gracia. Esas enseñanzas de la gracia que nos hablan de la salvación por la fe en Cristo, también nos enseñan. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Somos sacados del mundo, comprados por Dios, por aquel que no era de este mundo, pero que vino a este mundo, pero que se fue de este mundo y que ahora nosotros lo esperamos para que Él venga por nosotros. Entonces dice, nos enseña a vivir de esa manera, ¿verdad?, con sobriedad, con justicia y con piedad. Y dice, esperando. Somos una comunidad, una asamblea que está esperando. Pero no estamos esperando sentados y con los brazos cruzados, ¿verdad? Pero mientras hacemos todo lo que Dios nos ha mandado hacer, estamos esperando. Esperando, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Decía que esta misma idea de valor a los ojos de Dios y valor que Él pagó, y entonces que nosotros debemos tener conciencia de lo que somos. Se expresa también en Efesios capítulo 5, donde se dice, ¿verdad?, que veo Efesios arriba y es Gálatas. A ver. Dice, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. No importa cómo nosotros metemos a veces las manos en los asuntos de Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a ver después que Jesús está edificando a su iglesia.
pero que es Él. Él es el que determina todas las cosas en su iglesia. Nadie puede decir o debe decir, yo quiero ser maestro y porque quiero voy a ser maestro. Puede tener la aspiración, ¿verdad? Y está bien, es un buen deseo. Pero ¿quién constituye a alguien maestro en la iglesia? Solamente Dios, solamente Cristo, ¿verdad? Entonces, dice, ay Dios, ¿qué seguía? Romanos 12, ¿verdad? Sí. Entonces, Cristo está limpiando a su iglesia, la está purificando, la está arreglando, la está adornando. Me gusta mucho como una palabra que dice ahí, la sustenta y la cuida. Y esa palabra cuidar, en la versión antigua decía, la regala. Pero no quiere decir como cuando alguien regala algo, ¿no? La regala quiere decir cuidarla más allá de la necesidad, sino que la complace. O sea, por ejemplo, a una mujer en realidad no necesita unas flores, no necesita unos chocolates, pero le gustan los chocolates y le gustan las flores. Entonces, Cristo regala a la iglesia, o sea, Cristo le da dones, la adorna, ¿verdad? La ama, la cuida, la abraza, la mima. Pero ahí nosotros, Dios usa nuestra vida. Porque Cristo ya no está aquí, ¿verdad? Físicamente ya no está aquí. ¿Cómo es que Cristo está presente ahora? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y cómo es que el Espíritu Santo actúa? No necesariamente, ¿verdad? No necesariamente tiene forzosamente que usarnos a nosotros. En el libro de los Hechos hay muchas cosas que dice que el Espíritu Santo hizo, ¿verdad? Por ejemplo, el Espíritu Santo se acercó a Felipe y le dijo, acércate a ese carro, ¿verdad? Y luego el Espíritu Santo arrebató a Felipe y lo llevó a un lugar. Y cuando hizo lo que el Espíritu Santo le mandó a hacer ahí, el Espíritu Santo se lo llevó a otro lugar. Y estaban también ayunando en la iglesia de Antioquía. Dice allí en el capítulo 13 de los Hechos que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Qué querrá decir exactamente ministrando estos al Señor? Sirviéndole. Pero no haciéndole un servicio, no haciendo un servicio para la iglesia, que es un servicio para Dios, ministrando a Dios. Que Dios nos guíe a que nosotros podamos llegar a tener de manera más habitual en nuestra vida esta práctica de ministrar a Dios, de llegar a complacerle con nuestra adoración, con la entrega de nuestra vida, con nuestro amor, porque ahí está esa palabra ministrando y ayunando. Seguramente en el ayuno había oración, pero no era una oración en que estaban pidiendo, estaban complaciendo a Dios, así como Dios complace a la iglesia, también nosotros podemos complacerle a Él. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo puede actuar así, pero también más habitualmente el Espíritu Santo actúa por aquellos en los que ha hecho morada, ¿verdad?
Y estos somos nosotros. Ahí en el capítulo 12 de Romanos dice que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o vuestro culto espiritual. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero fíjense cómo dice: presentarnos a Dios como sacrificio vivo, y que ese es nuestro culto racional. O sea, nuestra adoración a Dios es presentarnos delante de Él. ¿Para qué? Para que Él disponga de nuestra vida. Lo que dice más adelante, aunque eso lo vamos a ver después, habla de la edificación de la iglesia, de cómo Dios tiene diferentes funciones para cada uno. Pero el hecho básico es nuestro culto a Dios, nuestra adoración a Dios. Ahí en Juan, hace rato lo mencionaba Enrique en la oración, Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿verdad? Dios está buscando adoradores que le busquen, que le adoren en espíritu y en verdad. Y regresando ahí a Efesios, ¿qué es esta iglesia? Esencialmente es una comunidad que ha sido llamada por Dios fuera del mundo, nos ha salvado y ahí en el final del capítulo 2 dice que nos está edificando con un propósito principal que está en esa especie de definición, ¿verdad?, que yo les di al principio. ¿Qué es la iglesia? Es un grupo llamado por Dios, llamado por el Espíritu Santo, reunido en torno a Jesucristo para rendir adoración al Padre y tener comunión con Él. Y estamos siendo edificados como eso, de manera individual y de manera colectiva. Fíjense cómo dice aquí. Versículo 19 en adelante dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cada uno, ¿verdad? Cada uno viendo así o siendo vistos por Dios como una piedra, como una parte de un edificio. Y dice: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando Moisés terminó de edificar el tabernáculo y cuando Salomón terminó de edificar el templo, dice que la gloria de Dios vino y llenó el templo. Y los sacerdotes no podían entrar porque la gloria de Dios había llenado la casa. Nosotros estamos siendo edificados, pero esto no es algo futuro. Ya somos un templo santo en el Señor. ¿Y cuándo va a venir el Espíritu? ¿O cuándo va a venir Dios a morar en su templo? Ya vino. Nosotros somos templo del Espíritu Santo individualmente y estamos siendo edificados como un edificio para ser morada de Dios en el Espíritu, para que Dios reciba adoración, para que el nombre de Dios sea glorificado. Él está llamando a un pueblo para su nombre. Es el primer versículo que leímos. Y quiere decir para su gloria, para que su nombre sea glorificado. Ese es el principal propósito de la iglesia. Su naturaleza, llamados del mundo para ser morada de Dios. Y el apóstol Pedro, y con esto terminamos, en la primera carta, el apóstol Pedro dice que nosotros, otra vez menciona lo
individual y lo colectivo, ¿verdad? Capítulo 2 de Primera de Pedro dice: acercándoos a Él. El Espíritu Santo es el que nos ha reunido y nos ha reunido en torno a Cristo. No es algo, no es una doctrina, no es una organización, no es un principio, es una persona. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Qué importante, hermanos, es que nosotros estemos siendo edificados personalmente, ¿verdad? Individualmente, en nuestra comunión personal con Dios, para venir a fortalecer esta casa, dice aquí, esta casa espiritual y sacerdocio, para que Dios reciba, dice aquí, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esta es la naturaleza esencial de la iglesia. Somos una casa espiritual, no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Gracias a Dios. Somos extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante a la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es el poder de Dios el que nos está edificando, es la presencia de Dios, es la presencia de su Espíritu Santo para que seamos esa morada, esa casa espiritual. Y obviamente eso será un testimonio. Es como decir, ahí se ofrecen sacrificios, ahí se encienden esas piedras vivas. Y esas piedras vivas van a ir. Van a estar junto a otras personas que no conocen a Dios. En el trabajo, en la escuela, en la calle. Pero son piedras que son parte de ese templo donde se ofrece sacrificios espirituales a Dios, donde viene la presencia de Dios, donde la gloria de Dios se manifiesta, donde nuestras vidas son transformadas y allá podrán encender y hacer que otros deseen ser parte de este pueblo llamado por Dios para su gloria. Que Dios nos ayude, que Dios abra nuestros ojos para que nosotros veamos lo que somos para Dios y lo que Dios quiere que lleguemos a ser aquí, en este mundo del cual nos ha sacado, pero al cual nos ha enviado. Bendito sea el Señor. Oremos. Dios, te damos gracias, Señor, por ese llamamiento santo. Gracias, Señor, porque nosotros no te buscamos a ti, Señor, tú nos buscaste a nosotros, tú nos llamaste, tú viniste a buscarnos, Señor, como esas ovejas perdidas. Te damos gracias, Señor, porque un día a cada uno de nosotros nos hallaste y estamos en tu pueblo, Señor, somos parte de esa asamblea. Nos has sacado de este mundo, nos has purificado, Señor, para ti, nos has comprado para ti, Señor, y estás edificando, Señor. Permite que nosotros tengamos esa plena conciencia, Señor, que guardemos nuestra vida, que sepamos que cualquier pecado en nuestra vida, Señor, no solamente nos afecta personalmente, Señor, afecta también a tu iglesia. Podemos ser una piedra apagada, Señor. Podemos ser una piedra apagada en el muro, Señor. Pero que seamos piedras vivas, Señor, encendidas por tu presencia.
y que reflejemos, Señor, tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga.